¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio, en este noticiero, a propósito de los padres ausentes, ¿no? Aquellos que no cumplen con la cuota alimentaria, tampoco con todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, que en general, en la mayoría de los casos, recaen sobre las mujeres. Hablamos, claro, cuando hay hijos en común. Este debate se reaviva a propósito de, bueno, la propuesta de una diputada, candidata a diputada libertaria, que está proponiendo y dice que va a presentar un proyecto de ley para que los padres no se hagan cargo de sus hijos. Palabras más, palabras menos, va por ahí la iniciativa de la candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza. Y para analizar este tema, pero poner el acento sobre todo en aquellas mujeres y aquellos chicos que, bueno, no ven sus derechos o ven, por el contrario, sus derechos vulnerados a raíz de la ausencia muchas veces de los padres. Bueno, vamos a analizar este tema y recibimos a Sol Prieto. Ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Vamos a dar vuelta la introducción. ¿Qué pasa con los padres que muchas veces no se hacen cargo de sus hijos? Y cuando hablamos de no se hacen cargo de sus hijos, hablamos en todo el sentido, desde la manutención hasta el cuidado, hasta, bueno, las cuestiones más básicas. Bueno, desafortunadamente es una realidad muy importante en la Argentina, muy masiva. En la Argentina hay 1.600.000, en realidad más de 1.600.000 hogares que justamente les decimos monomarentales, porque son hogares con niños, niñas y adolescentes que están a cargo de una sola persona adulta, que en el 90% de los casos es mujer, es la mamá, por eso esto de monomarentales, y viven en esos hogares 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Esto, para que los televidentes, las televidentes se hagan una idea, es el equivalente a casi 40 veces la Bombonera. Claro. Perdón, el Monumental, sí, lleno de niños y niñas, y casi 60 veces la Bombonera llena de niños y niñas para los que son de Boca. En estos hogares, en 3 de cada 5, la cuota alimentaria no se percibe en tiempo y forma. En la mitad de estos hogares, en los últimos 6 meses, esto de acuerdo a una encuesta de UNICEF, una encuesta rápida de la situación de niños, niñas y adolescentes, que es representativa de toda la Argentina, en el 50% de los casos no se recibió nada en los últimos 6 meses en concepto de cuota de obligación alimentaria, y hay un 12% restante que recibió de manera esporádica el monto que le parecía adecuado, digamos, al progenitor, al progenitor. Entonces, digamos, son hogares donde la vida, en suma, es mucho más difícil, tienen un ingreso promedio que es un 20% inferior al de los demás hogares. Las mujeres que están a cargo de estos hogares tienen que salir a trabajar con mucha más frecuencia que las demás mujeres, tienen una tasa de empleo por encima del 75% y trabajan a menudo, mucho más a menudo además que el resto de las mujeres, en la informalidad laboral, porque justamente necesitan horarios compatibles para todas las horas de cuidado, que por ejemplo, si en promedio en Argentina, si vos tenés 2 niños menores de 13 años en tu hogar, las horas de cuidado para las mujeres son de más de 10 horas por día. Ahora, Sol, digo, de lo que vos indicás, evidentemente, Ole Moine, hablamos de la candidata a diputada nacional, no tiene esta información porque no la buscó, es de una ignorancia superlativa, o por el contrario tiene un prejuicio porque ella habla como argumento para presentar este proyecto, que además dice lo va a presentar en el Congreso Nacional, que las mujeres se embarazan intencionalmente. Es más, dice, mi abuela me contó que pinchan un forro para quedar embarazadas. Bueno, me parece que hay mucho desconocimiento, no solamente de la situación, digamos, de las mujeres, sino también del costo que implica criar, que es un costo que actualmente, y gracias a la decisión del ministro y bueno, y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se mide todos los meses. El índice de crianza. El índice de crianza. Tampoco lo conoce Lemoine, evidentemente. No creo, porque bueno, justamente el costo de criar es un costo, por un lado, bueno, es económico porque, en suma, porque en el capitalismo todo el tiempo se monetiza, digamos, pero implica no solamente un costo de manutención, de costo de bienes, servicios, facturas de colegio, alimentos, servicios, digamos, luz, agua, gas, transporte, etcétera, sino también un costo en tiempo, que es un costo en oportunidad muy alto que pagan las mujeres, que justamente por ahí muchas veces no pueden acceder a un empleo formal, no pueden educarse, etcétera, porque justamente están cuidando solas, ¿no? Exacto. Entonces, y este costo, de acuerdo a los valores que salieron, ronda entre los 140.000 y los 170.000 pesos, ¿sí? Entonces, yo veo muy poco probable que una mujer, digamos, quiera voluntariamente pagar ese costo, porque la mayoría de las veces justamente cargan con este costo solas, y evidentemente hasta ahora los progenitores no han necesitado una ley
¿no? Para no hacerse cargo de sus hijos. Al contrario, digamos, todas las acciones del Estado, como el índice crianza, como el patrocinio jurídico gratuito por parte del Ministerio de Justicia, los centros de acceso a la justicia, todas estas acciones van en el sentido de garantizar justamente el pago de la cuota y de mejorar el cumplimiento de la cuota de obligación alimentaria, que hoy por hoy es más la excepción que la regla, ¿no? Sol, vos sabés que vuelvo a la diputada Lemoine, porque bueno, es lo que tomó trascendencia y mucho en las últimas horas, probablemente con alguna intención de la estrategia electoral de la Libertad Avanza, pero es muy interesante también hablarlo. Ella pone en igualdad de condiciones a hombres y mujeres porque dice, bueno, si las mujeres pueden asesinar a sus hijos, de esa manera se refiere a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dice, los hombres entonces podrían voluntariamente no hacerse cargo de los hijos que engendren. Digo, ¿cómo lo ves? Como mujer, pero también como referente de género dentro del Ministerio de Economía, porque uno supone, si hay una referente de género dentro del Ministerio de Economía, es porque la desigualdad entre hombres y mujeres es evidente. Bueno, tal cual en la Argentina, digamos, justamente los cuidados son la fuente de todas las desigualdades, por eso también estamos hablando de una fuerza política que dice que estas desigualdades no existen, ¿no? Las mujeres, como te decía, en promedio en nuestro país destinan 6 horas y media por día al cuidado de personas, al cuidado de niños y niñas, de personas adultas mayores. Estas horas se distribuyen además muy claramente de manera creciente según si tienen hijos o no. Si vos tenés un niño en el hogar son 7 horas 40. Si vos tenés 0 niños en el hogar son 4 horas. Si vos tenés 2 niños son 10 horas y 11 minutos por día que destinan en promedio. Y esto lo que hace es que tengan, aún con los niveles récord de empleo que estamos teniendo para las mujeres, hoy por hoy, de cada 2 mujeres, una trabaja de manera remunerada. Estamos como con récord histórico desde hace varios trimestres además. Pero aún con esos niveles de empleo, tenés una brecha de 18 puntos entre varones y mujeres. ¿En ingresos? No. Esto es solamente en empleo. Cuando te vas justamente a los ingresos, te vas a encontrar que hay una brecha, ahí sí, de ingresos de 25%, de 27% para los ingresos totales, es decir, no solo los laborales, y además tenés mayores niveles de informalidad que en las mujeres rozan, digamos, el 40%. Es decir, las mujeres realmente no entran al mercado de trabajo en las mismas condiciones que lo hacen sus pares varones. Digamos, si hoy por hoy hay algo que no necesitan los progenitores que no se hacen cargo de los hijos, es justamente una ley que los proteja. Hay muchos segmentos de la sociedad antes que justamente desde el gobierno aspiramos y trabajamos todos los días a poder protegerlos, porque además los niños, esto es una verdad de perogrullo capaz, pero son personas, no son un video de TikTok, no son un chiste que se hace en Twitter, no son un concepto que están escritos en un libro de un autor liberal. Son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho, comen todos los días. Y además otra cosa, aclarar que la cuota alimentaria, digo, para algún papá que esté mirando en este momento y que esté ser distraído, no es para la mamá. La cuota alimentaria es para mantener la manutención del chico, es el derecho del nene a que sus padres se hagan cargo, bueno, de estar en la tierra. Exactamente, bueno, de hecho ya desde que salió el índice crianza lo anunció el ministro de Economía, el 8 de marzo instruyó al INDEC para que lo publique mensualmente. Es una estimación pionera, ningún otro país del mundo tiene una estimación que mide justamente el costo de criar niños y niñas. ¿Es el único país del mundo? Sí. Por ahora sí, esperemos que se pueda extender, pero sí, por ahora es el primer país del mundo y desde que salió la primera estimación en julio, ya hubo 19 fallos en 10 provincias del país. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la consideró tan relevante que justamente sacó una acordada para capacitar a todos los jueces y juezas de la Provincia de Buenos Aires para que la puedan utilizar. Hemos capacitado desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género a jueces en Entre Ríos, en La Rioja, en Tucumán, en Salta, en distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires. Hemos participado de charlas con colegios de abogados, etcétera, y me parece también importante aprovechar, digamos, esto que surge, que la verdad que es que como proyecto es algo que obviamente va en detrimento de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres que los cuidan y que, insisto, ¿no? Y que pagan un costo alto por cuidarlos, para justamente poder hablar de los avances y de las puertas que se pueden abrir a partir de que pongamos esto justamente sobre la mesa en discusión para todos los niños y todas las niñas que hoy por hoy ven vulnerados sus derechos, ¿no? Gracias, Sol. No, gracias a vos.